Imagínese abrir el libro del Génesis con nuevos ojos. Allí, en las primeras páginas de la Biblia, descubrimos no una, sino dos historias distintas sobre el origen de la humanidad. Dos versiones que, a primera vista, parecen desarrollarse una tras otra sin mayores explicaciones, como si fueran complementarias o quizás redundantes. Pero una lectura más atenta revela algo mucho más profundo y perturbador. ¿Por qué el texto sagrado nos ofrecería dos versiones diferentes del mismo acontecimiento? ¿Fue un error de los autores? ¿Una mera variación narrativa? ¿O se trata de una pista codificada, de una verdad tan profunda que tuvo que estar velada por el simbolismo desde los albores del pensamiento espiritual? Lo que descubrirás a lo largo de este análisis te llevará a reconsiderar todo lo que creías saber sobre la creación, sobre el alma humana y sobre ti mismo. Capítulo 1. El Dios de la creación cósmica. En el primer capítulo del Génesis, la creación se desarrolla de forma ordenada, secuencial, casi matemática. El lenguaje es impersonal, pero poderoso. La acción ocurre por decreto divino. Y dijo Dios, sea la luz. Y hubo luz. El Dios que aparece aquí se conoce como Elohim, una palabra hebrea en forma plural. Este detalle ha llamado la atención de teólogos, lingüistas y místicos durante siglos. ¿Por qué utilizar un plural para referirse a un Dios singular? Algunos sostienen que es un plural majestuoso, un recurso lingüístico para denotar grandeza. Pero otros han propuesto teorías más audaces. Según ciertas escuelas del pensamiento judío antiguo, Elohim no se refiere a una entidad única, sino a una asamblea celestial. Un colectivo divino, una unidad compuesta, o incluso una conciencia plural superior. Esto abre una posibilidad inesperada, que la primera creación del hombre fuera realizada por un colectivo de seres divinos y no por un solo Dios. En este relato, la humanidad no es creada individualmente. El texto dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Esto es desde el principio. Los seres humanos son creados como una dualidad integrada. No hay separación entre Adán y Eva. No se menciona ningún jardín, ninguna serpiente, ni ninguna prohibición. No hay drama, solo una orden: sed fructíferos y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla. Esto sugiere un acto colectivo de creación. Una especie de humanidad arquetípica, un ser humano primordial más allá del tiempo, más allá del Edén, pero todo cambia radicalmente en el siguiente capítulo. Capítulo 2. El Dios del jardín. Aquí ya no se hace referencia a Dios simplemente como Elohim. El nombre del Creador se expande. Ahora es YHWH Elohim, traducido como Señor Dios. El estilo narrativo también se transforma por completo. Ya no existe un proceso de creación dividido en una serie de 6 días. Ahora, Dios actúa como un artesano. Forma al hombre del polvo, insufla en su nariz el aliento de vida. Planta un jardín y le da instrucciones específicas, y lo más llamativo de todo es que, en esta nueva versión, el hombre aparece solo. No hay mención inmediata de una mujer. No hay humanidad plural, solo un individuo, Adán. Y cuando finalmente la mujer es creada, no ocurre como en el primer relato, no es simultáneo. En cambio, emerge de una costilla extraída del hombre mientras dormía. Esta es una narrativa completamente diferente. Más íntima, más dramática, más simbólica. Este cambio ha provocado múltiples interpretaciones a lo largo de los siglos. Algunos piensan que se trata simplemente de una expansión narrativa. Pero otros creen que revela algo mucho más trascendente. Dos creaciones, dos tipos de humanidad. La gran pregunta que surge es esta: ¿estamos ante una repetición literaria? ¿O, en realidad, el Génesis describe dos eventos separados? Una lectura mística del texto nos lleva a considerar una hipótesis asombrosa: que la humanidad de Génesis 1 y la de Génesis 2 no son la misma. Que hubo primero una creación espiritual, abstracta, de seres hechos a imagen divina. Y luego una creación física, hecha de barro, carne y hueso. Una humanidad capaz de sentir dolor, placer,
deseo y capaz también de caer. Desde esta perspectiva, Adán no sería el primer ser humano de toda la historia, sino el primero de una segunda humanidad, un nuevo comienzo, después de una creación previa no física, no primitiva. Y aquí es donde la historia comienza a tomar dimensiones sorprendentes. Lilith, Caín y los demás. Los textos apócrifos y las tradiciones orales judías contienen historias que nunca entraron en el canon bíblico, pero que han sobrevivido durante siglos. Una de las más conocidas es la leyenda de Lilith, considerada por algunos como la verdadera primera mujer, creada junto al hombre, a su imagen, y al mismo tiempo como se describe en el capítulo 1. Pero Lilith se negó a someterse. Se negó a vivir bajo la autoridad de Adán y abandonó el Edén, convirtiéndose en un espíritu errante. ¿Qué pasaría si Lilith fuera la mujer del capítulo 1? ¿Y Eva, la del capítulo 2? Esto reforzaría la idea de dos linajes distintos. Dos naturalezas, dos comienzos. Pero hay más. Después de que Caín mata a Abel, teme que cualquiera que lo encuentre lo mate. Pero, ¿quién podría encontrar a Caín si supuestamente solo existían él y sus padres? El texto no lo dice, pero implica que había otros humanos fuera del Edén. ¿Podrían ser descendientes de la primera creación? Y para colmo, Caín toma una esposa. ¿Pero de dónde vino ella? Estas lagunas textuales han alimentado una hipótesis fascinante. Que los humanos de Génesis 1 efectivamente existieron, poblaron la tierra y coexistieron con los descendientes de Adán y Eva. Segunda parte, el misterio de los dos linajes. Si continuamos explorando esta dualidad en los textos antiguos, descubriremos que no es solo el Génesis el que sugiere la posibilidad de dos creaciones humanas. Otros escritos venerados, ocultos o rechazados a lo largo de la historia, también apuntan en la misma dirección. Los rollos del Mar Muerto, por ejemplo, descubiertos en las cuevas de Qumran en 1947, contienen referencias simbólicas y directas a los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Esta separación se presenta como una guerra espiritual entre dos naturalezas distintas. Aunque algunos lo interpretan como un símbolo de lucha interior, otros lo toman literalmente. Un conflicto entre dos tipos de humanidad. Una espiritual, otra terrenal. ¿Y si esa distinción viniera directamente de la doble creación del Génesis? La idea se refuerza en los textos del Midrash Rabbah, una colección de antiguos comentarios rabínicos. Allí se menciona que la mujer de Génesis 1 no era Eva, sino Lilith, la misma figura mencionada anteriormente. Por tanto, Eva no sería la primera mujer, sino la segunda. Este detalle es explosivo, porque si hubo una mujer antes de Eva, entonces el Adán del capítulo 1 también debe haber sido diferente del Adán del capítulo 2. Estaríamos entonces ante dos pares humanos. Uno arquetípico, espiritual, colectivo. Y otro físico, emocional, finito. El simbolismo oculto en el hebreo original. El idioma hebreo, como muchas lenguas antiguas, es rico en múltiples capas de significado. Y los verbos utilizados en cada relato del Génesis parecen confirmarlo. En Génesis 1 se utiliza el verbo bara, que significa crear de la nada. Es un acto puramente divino, impersonal y espiritual. Pero en Génesis 2, el verbo cambia a yatzar, que significa formar o moldear, como el trabajo manual de un alfarero con arcilla. Es una acción táctil, íntima, que implica contacto físico, detalle e imperfección. Esta distinción verbal no es casual. Del propio lenguaje original se desprende que se trata de dos modos de creación enteramente diferentes. Uno divino, de seres puros, y otro material, de carne y hueso. La visión gnóstica y el demiurgo. Los textos gnósticos, surgidos en los primeros siglos de nuestra era y descubiertos en Nag Hammadi, Egipto, presentan una cosmología muy diferente a la del cristianismo oficial. En muchos de estos escritos, hay un Dios supremo, incognoscible, eterno y puro, que crea un mundo espiritual. Pero entonces aparece un segundo ser, el demiurgo, un Dios menor que crea el mundo material. Este demiurgo se identifica a menudo con el Dios del Antiguo Testamento. El que moldea con sus manos, impone leyes, castiga y expulsa.
Según esta visión, los humanos de Génesis 1 habrían sido creados por el Dios Supremo, mientras que Adán y Eva, en Génesis 2, fueron moldeados por el Demiurgo, aprisionando el alma pura dentro de un cuerpo limitado, sujeto al error, al deseo y a la muerte. Aunque es controvertida y considerada herética por la Iglesia oficial, esta visión aborda muchas preguntas sin resolver en Génesis, incluyendo: ¿por qué Adán y Eva parecen tan distintos de los humanos de Génesis 1? ¿Por qué Caín teme a otras personas? ¿De dónde provienen las demás naciones y pueblos que aparecen más adelante en la Biblia? La Cábala y Adam Kadmon. En la tradición mística judía, la Cábala, existe el concepto de Adam Kadmon, el hombre primordial. No se trata de un ser de carne y hueso, sino de un arquetipo divino. Una figura de luz existente antes de cualquier materia. Él representa la imagen perfecta de Dios. Se dice que Adam Kadmon fue creado antes que Adán, el del Edén. Más aún, fue creado antes de que el tiempo mismo existiera. Dentro de él está contenido el universo entero en forma potencial. Él es el modelo original de lo que la humanidad estaba destinada a ser. Adán, el hombre de barro, no es más que un tenue reflejo de este hombre primordial. La caída del Edén no representa entonces solo un error moral, sino el descenso del alma divina a la materia, al cuerpo, al sufrimiento. Y el camino espiritual del ser humano sería precisamente esto: regresar a ese estado original, volver a ser Adam Kadmon, un ser de luz, consciente y divino. La dualidad dentro de ti. Esta teoría, lejos de ser un asunto externo, encierra una revelación interna. Según los místicos, las dos creaciones no son solo algo que ocurrió ahí fuera, en la historia, sino también dentro de cada ser humano. También vosotros habéis sido creados de dos maneras. Tienes un cuerpo de arcilla, frágil, temporal, pero también tienes un alma, una chispa de divinidad, un reflejo de Adam Kadmon. Y toda tu vida es una batalla constante entre estas dos naturalezas. El cuerpo busca placer, poder, control. El alma busca luz, amor, sabiduría. Y el Edén, entonces, ya no es solo un lugar del pasado. Es un símbolo de tu estado espiritual más elevado. Es tu origen y también tu destino. Parte 3. ¿Qué significa esto para ti hoy? Todo este misterio sobre las dos creaciones humanas en el Génesis, sobre las diferentes naturalezas que coexisten dentro del ser humano, no es solo una historia antigua perdida en los pliegues del tiempo. Es, de hecho, una metáfora viviente, un espejo del alma, una llamada urgente al despertar. Si aceptamos que hay dos relatos porque reflejan dos naturalezas humanas, una espiritual y otra carnal, entonces el Génesis se convierte en algo más que un libro religioso. Se convierte en una guía iniciática, una hoja de ruta para el camino humano. Cada día eliges qué naturaleza dejarás florecer. Cuando actúas por impulso, vives solo desde el barro. Cuando reflexionas, perdonas, sirves con amor, permites que la imagen de Dios dentro de ti, ese espíritu del capítulo 1, se manifieste una vez más. Eres, al mismo tiempo, Adán y el hombre de luz. Uno cae, el otro observa. Uno duda, el otro recuerda. Uno se enreda en el deseo, el otro anhela el Edén. Este conflicto no es un castigo. Es la gran aventura del alma humana. Estás hecho de cielo y tierra, de polvo y eternidad. Muchos místicos, desde los cabalistas hasta los santos cristianos, han enseñado que la caída del hombre no fue un error catastrófico, sino una parte necesaria del camino de regreso. Porque no hay redención sin conciencia, y no hay conciencia sin contraste. ¿Cómo reconocerías la luz si nunca hubieras conocido la oscuridad? Este es el corazón de la enseñanza. Vinimos al mundo no para escapar de la materia, sino para transformarla. No para renunciar al cuerpo, sino para hacer de él un templo de lo divino. En la Cábala, este proceso se llama Tikkun Olam, la reparación del mundo. Cada acto de bondad, cada decisión consciente, cada paso hacia la luz, es una reconstrucción del puente entre las dos humanidades. La caída y la resurrección, la carne y el espíritu. La visión de los primeros cristianos.
El apóstol Pablo, en sus cartas, habla del hombre viejo y del hombre nuevo. Uno es esclavo del pecado, del deseo y de la muerte. El otro ha sido renovado en Cristo, libre, elevado, conectado a la verdad. Esta es, esencialmente, la misma enseñanza del Génesis. Vista a través de la lente de la cruz hay una humanidad que cae y otra que renace. La primera creación fue luz. La segunda, tierra. La tercera, tú. Tú, quien deberás elegir a cuál obedecer. Jesús mismo habló en términos que evocaban esta dualidad. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ese nacimiento espiritual es el regreso al ser del capítulo 1. No se trata de religión, sino de despertar tu naturaleza divina dormida. ¿Y si el Edén está dentro de ti? Muchos han buscado el Edén en mapas, en ruinas, en pistas arqueológicas. Pero ¿qué pasaría si el Edén nunca hubiera sido una ubicación geográfica? ¿Y si siempre ha estado dentro de ti? En el relato bíblico, Adán no es expulsado a través de una puerta física. Está desconectado del árbol de la vida, símbolo del acceso directo a lo divino. Y ese acceso solo se pierde cuando olvidamos quiénes somos, cuando confundimos la arcilla con la totalidad de nuestro ser. Recuperar el Edén es recordar nuestra naturaleza original, es mirar al cielo desde la tierra. Es saber que el alma no es prisionera del cuerpo, sino su guía. ¿Y si todavía existieran dos tipos de humanidad? Algunas tradiciones esotéricas modernas sugieren que las dos humanidades aún caminan sobre la tierra hoy en día. No como razas o especies biológicas, sino como niveles de conciencia. Hay quienes viven desde el miedo, el ego y la separación, como si solo fueran carne. Y hay quienes actúan desde la compasión, el amor y la sabiduría, como si recordaran su origen de luz. A veces, estas diferencias son tan profundas que parecen pertenecer a dos mundos distintos. Pero la verdad es que todos tenemos ambas posibilidades dentro de nosotros. Lo que marca la diferencia es la elección diaria. Tu vida es Génesis. Tú tienes un capítulo 1 y un capítulo 2. En tu capítulo 1, fuiste creado con una chispa divina, con propósito, en esencia pura. En tu capítulo 2, entraste al mundo, enfrentaste limitaciones, deseos, errores, dudas, pero ambos capítulos no se contradicen. Se complementan entre sí porque para que el espíritu brille, debe encarnar, y para que la carne se eleve, hay que guiarla. El Génesis no ha terminado. Lo estás escribiendo ahora mismo. Después de todo lo explorado, una verdad resuena claramente. La historia de las dos creaciones humanas no es solo una cuestión teológica. Es una invitación personal. Nos dice que hay más dentro de nosotros de lo que creemos. Que no estamos condenados al barro. Que el espíritu que dio origen al universo también vive dentro de nosotros, esperando ser recordado, despertado y revelado. Ya no importa si Adán fue el primero o el segundo. Lo que importa es que estás aquí y ahora, con la posibilidad de volver al principio. Y esa posibilidad se activa con cada decisión, con cada respiración consciente, con cada acto de luz.